Momento ya de recibir aquí en la sintonía de Onda Cero, en La Bañeza y Astorga en la Onda, nuestra psicóloga de cabecera, Ruth Fernández Matías. Ruth, muy buenos días. Hola, Paloma. Bueno, ¿de qué tema vamos a hablar hoy? Pues hoy he escogido un tema que creo que está siempre entre nosotros y que, bueno, pues en consulta ahora estoy teniendo mucha demanda del tema, que es el papel del hijo ante el divorcio. Es decir, ahora se acontecen muchas separaciones, muchos divorcios y los niños, creo que ahora los padres están tomando conciencia ya no solo de voy a hacer terapia de pareja, sino voy a ir un paso más allá y voy a mirar en mi hijo, voy a pensar qué le está pasando a nivel emocional, a nivel conductual y voy a ponerle solución. Entonces me parece un tema muy importante para que nuestros oyentes, bueno, pues puedan seguir unas pautas y bueno, porque... Claro, porque ¿cómo afecta a los niños esta situación? Pues afecta según las edades, ¿no? Por ejemplo, en niños pequeñitos, pues, hasta los... se dice que además, cuanto más pequeños sean, luego más consecuencias pueden tener, ¿no? De esa ruptura de los padres. Entonces, hay que trabajarlo bien. Los niños pequeñitos, por ejemplo, de 2 a 6 años, podemos ver que pues pueden acudir a consulta porque han cogido conductas regresivas. Es decir, pues vuelven a hacerse pipí en la cama, vuelven a chuparse el dedo, conductas más infantiles, rabietas más exageradas, lloran sin saber por qué, es decir, unas conductas que incluso lo somatizan, pues dolores de estómago, dolor de cabeza, pues algo está pasando ahí, están llamando la atención, algo es lo que hay que averiguar, qué es lo que pasa en ese niño a nivel emocional. Luego ya en niños más mayores, pues de 7 a 12 años, bueno, pues tienen ya como conductas más agresivas, incluso se empieza a ver ya fracaso escolar, ¿no? Baja el rendimiento en la escuela, culpabilidad pueden tener bastante, baja autoestima, recriminan a los padres, porque son niños ya que a partir de los 7 años entra al juego la manipulación, ¿no? Donde los padres empiezan a usar al niño con un papel, el rol de mensajero, vete y dile a tu madre qué, entonces el rol de espía, cuéntame qué hace tu padre, entonces al final hay que pensar en el niño antes que nosotros, hay que intentar evitar todo eso. Claro, ¿y cómo podemos actuar ante esa situación para que los niños sufran lo mínimo posible? Pues lo más importante, que yo creo que muchos padres no hacen, es la sinceridad. Explicar y adecuar al lenguaje del niño y a la edad que tiene lo que está pasando en su casa. Porque para todos es un cambio, pero el que más lo va a vivir es el niño, porque tiene una imagen de estructura familiar que le va a cambiar. Entonces, eso es en lo que tenemos que incidir. Por eso, incluso yo me he planteado en el Centro de Psicología, que ya se ha hecho este otoño y quiero volver a retomarlo, cursos y terapias de grupo específica para esos niños. Van de franjas de edades, como comenté antes, pues niños hasta los 6-7 años que tienen una estructura mental diferente a 7-12 años. ¿Por qué? Porque en grupo empatizan y ven que lo que me está pasando a mí en mi estructura familiar no estoy solo, que a ese niño de ahí también le está pasando. Y a nivel emocional, pues ayudamos para que lo exterioricen. ¿No? Entonces, se está viendo que, pues cuando hicimos la terapia de grupo fue muy eficaz. Entonces, me gustaría volver a repetirlo y pues para trabajar, los niños tienen que trabajar mucho a nivel emocional. Los padres en casa o nosotros en la consulta bien, porque hay muchos padres que, pues yo lo entiendo, el día a día, el trabajo que te ves solo, el cambio de rutinas, hábitos, al final el niño queda ahí descolgado, cuidan los abuelos, cuidan los tías y al final nadie le explica al niño lo que está pasando. Por eso digo, y consejo prioritario, sinceridad. Explicamos, adecuándolo a su lenguaje, de una manera sencilla lo que está pasando. ¿Qué va a pasar con su nueva familia y qué sigue siendo? Es decir, los padres tienen que tener en común el proyecto educativo del hijo, que es lo que muchas veces falla. Que haya en común el proyecto educativo del niño. Intentar evitar esos roles, ¿no? Que sin querer, pues yo veo en la consulta que los padres cuando hablan ya están adquiriendo... pues que el niño sin querer sea mensajero, sea espía entonces, al final eso al niño le genera culpa, le genera ansiedad, porque ¿cómo le digo yo ahora a mamá esto? O ¿cómo le digo yo que hay otra tercera persona? Y también ese niño tiene que entender ese proceso de su nueva estructura familiar. O sea, importante dejar un poquito al margen a los hijos en este asunto, ¿no? Seguir tratándolos con normalidad, pero nunca utilizarlos, ¿no? Para evitar la manipulación emocional, que digo yo, ¿no? Que al final, pues...
Muy importante, ¿no? Son los que más salen perjudicados, sinceramente. Claro. Porque pues bueno, se está viendo en el día a día a nivel psicológico, incluso pues eso, psicosomático, ¿no? Los niños pequeños, esas conductas regresivas, pues ¿por qué se vuelve a hacer pipí en la cama? Hay que mirar a ver qué es lo que está pasando. Evitar discutir delante de ellos. Muy importante, ¿no? O cuando se hace la entrega del niño, ¿no? Cómo se hace, quién la hace. Entonces, pues a veces es bueno acudir a un profesional para que te dé unas pequeñas pautas. Claro. Porque pensamos que entre que a lo mejor el cambio de estructura familiar, si hay discusiones, si hay distanciamiento con la pareja, con el cónyuge, al final el niño lo percibe todo. Los niños lo notan todo, claro. Todo, sí. Y les afecta, además. Les afecta. Y luego, además, se dan cuenta que a veces pues, se les quiere comprar su afecto, ¿no? Que ese también es un error que se debe evitar. Bueno, en cualquier caso sí que es importante que sepamos, ¿no?, que existen este tipo de terapias, ¿no?, de grupo, que tanto, porque es verdad que cuando se habla de una separación normalmente siempre parece que son los padres, ¿no?, los que deben de ir a terapia, los que deben de buscar ayuda, y los niños, al final, lo que bien dices, Ruth, son los que más sufren, ¿no?, en todo esto. Se olvidan de los niños y son los que más sufren. Y a la larga, pues acarrea consecuencias. Claro. Es decir, que hay que trabajar a nivel emocional muchísimo. El niño para que haga una estructura a él y sepa entender y haga su proceso, ¿no? Claro. Realmente es como un duelo para él, porque el niño tiene unas expectativas de lo que es la familia y lo que es papá, lo que es mamá, y de repente todo eso cambia. Entonces es como un proceso de duelo. Él tiene que pasar su rabia, tiene que pasar su aceptación, tiene que pasar su fase depresiva para llegar a esa aceptación. Entonces hay que enseñarle y dirigirle, ¿no? ¿Y es fácil que lleguen a comprender la nueva situación, que se adapten a ella? Sí. Explicándolo bien, desde una base de sinceridad, por supuesto. Y sin que haya, pues, que al niño se le vayan adquiriendo esos roles, ¿no? Que decía, de espía, de esa manipulación emocional. Claro. Que al final siempre cae. Bueno, pues un tema importante porque, bueno, son muchos los casos, ¿verdad? Seguro que muchos de nuestros oyentes se sienten identificados con este asunto, así que es un tema interesante que seguro que va a volver a salir porque, bueno, pues como decimos, es algo habitual. Ruth, ¿alguna cosa más para finalizar ya? Bueno, pues simplemente las parejas que estén en proceso de separación y divorcio, incidir, que expliquen al niño, que no lo dejen. Incluso hay cuentos, de verdad, pueden llamar al centro y yo les indico qué tipo de cuentos hay para trabajar el divorcio. Pero siempre con la verdad por delante, ¿no? Siempre con la verdad por delante. Es muy habitual esto de contar alguna cosita así para suavizar. Claro, pero con la verdad, pero que dependiendo de la edad, es lo que digo, que a veces la gente dice, pues no sé cómo decirle, pues claro. Hoy en día hay cuentos terapéuticos para trabajar ese tipo de cosas. Que los niños pueden llegar a comprender esa situación sin que sea traumático, ¿no? Exacto. Muy bien, pues muy interesante como siempre, Ruth. Te agradecemos que nos hayas acompañado una semana más y ya sabes, te esperamos dentro de 7 días. Vale, gracias.